Bueno, ¿qué he aprendido en ética durante este largo semestre? Bueno, primero que todo, nos vamos a ir desde la primera clase en la que, gracias a nuestra profesora Rosa, nos compartió sus conocimientos y empezamos desde lo más básico, desde lo más básico de la ética. ¿Cuál fue la diferencia entre qué es la ética y qué es la moral? Y obviamente aprender a diferenciarlas. Eso es algo que no todo el mundo sabe y debería ser algo como un conocimiento universal, porque así uno es consciente de las situaciones eh, y así actúa uno mejor como persona y como ser humano. Entonces, en esto nos dice que la ética es algo personal y a su vez la ética estudia la moral. La moral es algo que es ya grupal, ya es en cultura, ya es en en la sociedad que nos rodea. Bueno, ya sabiendo esto, ya teniendo claro, podemos aplicarlo sobre nuestra carrera, sobre los animales. Nosotros como médicos veterinarios en formación, al tener estos temas claros, los podemos aplicar sobre los animales que son nuestro trabajo, por decirlo así. Entonces, teniendo esto muy en cuenta, damos a respetar los, eh, por decirlo así, la vida, asegurándole una vida digna a los animales, es la palabra. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace bajo las 5 libertades. Hay que tener muy en cuenta. Y son muchas las cosas en las que por tal vez desconocimiento, por ignorancia, mm, no se saben, o sea, no se respetan, no se hacen, mm, no lo efectuamos en el campo. Y por eso los animales sufren, por decirlo así, violación, tienen estrés, no generan lo mismo. Entonces es algo que es muy básico, pero que a la hora de la verdad se ve reflejado económicamente y en la salud del animal, que como ves se traduce en dinero. Una de las cosas que se hacen para que respeten esas, para que se respete esto en los animales es las normas, las leyes, mm, algo que ya está siendo estudiado por el gobierno. Es algo que ya se está respetando, que ya se está dando a respetar gracias a las leyes, gracias a que un ente mayor está haciendo que esto sea prácticamente obligatorio. Entonces, esto es muy importante y a recalcar mucho. Como por ejemplo la ley de los policías, en la que mm, nos dicen, en general hay muchas. Sobre este tema, el Código de Policías puede decirse que hay una gran variedad. Una de esas se podría decir que la podríamos ejemplificar como el Código de Tenencia. En estas nos dice que podemos tener un perro sobre en diferentes circunstancias, dependiendo de la raza, de su ambiente, de variadas cosas. También nos dice, pues, como la tenencia, la peligrosidad del perro. Entonces, es algo que se ha tenido en cuenta en los animales y es algo que antes no se hacía. Antes que no se respetaba, algo que obviamente se generalizaba y eso está mal, a la hora de la verdad, eso está mal. Además que hoy en día se tienen muy en cuenta factores como animales en peligro de extinción, animales silvestres como mascotas. Era algo que es algo que una persona
que desconoce estos temas lo hace mal, porque simplemente se ve en muchos lugares donde las personas eh, las tienen como si fueran mascotas y es algo que no se puede porque bueno, bajo estos factores los animales sufren adiestramiento durante mucho tiempo. Es algo que se viene con la evolución, con nuevos, es algo que se viene trabajando desde mucho antes porque eso es algo genético. Es algo que los humanos han ido trabajando miles, cientos de años y no es como las personas que no saben sobre estas tendencias creen que con tener un animal de esos, ese animal va a ser totalmente de casa, algo que está mal. Algo que hay que tener muy en cuenta y que se vio durante el segundo corte fue el estrés animal. El estrés animal es algo que uno como productor y como persona se tiene que trabajar. ¿Por qué como productor y por qué como persona? Como productor porque al que un animal esté estresado, sufra, que el medio ambiente le estrese, que hayan diversos factores estresantes, eso se va a ver reflejado en la producción del animal y a la vez se va a ver en su resultado como producto. Algo muy a tener en cuenta. Cosa que en la que estamos diciendo es que hay que tenerlo muy en cuenta como persona, por decirlo así, que es que el animal si sufre el estrés lo va a pasar mal, va a estar deprimido, no va a estar en sus condiciones, le va a molestar. Entonces es algo que nosotros como médicos veterinarios y como personas que han visto ética profesional tienen que ayudar al animal. ¿Por qué? Ya eso lo hemos hablado antes, que eran sobre las 5 libertades. Entonces, al no cumplir con esas 5 libertades, lo que hacemos es, de lo que estamos hablando, estresar al animal. Esto se puede ver eh, con pruebas bioquímicas, literalmente, físicamente viendo al animal. Físicamente es cómo se podría ver el comportamiento del animal, lo mismo que estábamos hablando antes, a la hora de la verdad, todo se junta. La producción, algo que vimos en este tercer corte, lástima que lo vimos virtualmente, gracias a las situaciones que se presentaron, pero que aún así me llamó mucho la atención, fueron sobre el maltrato animal que se genera al tenerlos en laboratorios. Esto es algo que ya se ha ido conociendo con el pasar del tiempo, tal vez por su crueldad, tal vez porque no se respeta nada de lo que dijimos anteriormente, Ya. como nos fueron explicando en clase. En este tema existen dos puntos de vista muy extremos, muy diferentes, extremos no, ¿verdad? Muy diferentes. En el caso fue el primer video, un ideal se basa en el primer video que vimos hace unas clases, que fue sobre el conejito que sufría literalmente sufría mucho estrés, sufría mucho maltrato animal, no tenía sus 5 libertades. La verdad, Ya. esto es algo muy, muy mal ética y moralmente. ¿Por qué? Porque en este caso el animal está siendo exprimido, está siendo maltratado, le están haciendo diversidades de cosas a ese animal que no es por un bien humano, que son como cosméticos, que son como maquillaje, que son como cosas muy banales en las que el animal no debería sufrir. Pero existe otro lado de la moneda que es en el que el animal sufre prácticamente por un bien humano, que es como en el caso del segundo video de hace, como estaba diciendo, hace unas clases, que nos decía que habían unos animales que se sometían y así han habido muchas respuestas a muchas enfermedades gracias a eso. Como por ejemplo, la dosis 50 letal.
En esa se trató en animales, en muchos ratones. Estos ratones eran sometidos a experimentos donde se les suministraba algún tipo de medicamentos y si este los mataba, esto se reducía a la mitad para así llegar a la dosis 50. Obviamente se hacía pues su correlación de peso, tamaño con el medicamento. Ahí jugaban muchos factores importantes, pero es un gran ejemplo en el que los animales han sido sometidos por un bien mayor. Al igual que, por ejemplo, si uno no llegara a hacer eso, podría en que, por ejemplo, en el caso de médicos veterinarios, no podríamos llegar a ningún antídoto, no podríamos llegar a una evolución científica, por decirlo así, y nos atrasaría mucho. Eso no nos generaría beneficio. Es algo muy cruel, sí, pero es algo que relativamente debemos que hacer. Claramente que antes no se hacía en en las mejores o en las condiciones más óptimas como lo están tratando de hacer ahora, que por eso, como en la clase pasada vimos, salieron unos artículos, han salido, bueno, están en desarrollo, son propuestas, son pruebas pilotos, son artículos pilotos en los que se están empezando a generar, a empezar para que los animales lo hagan, pero bajo unas mejores condiciones.